Muy buenas tardes. El Instituto Veracruzano de la Cultura les da la más cordial bienvenida a la presentación de este libro editado por la Universidad Veracruzana que se llama De hongo me como un taco. Un título muy peculiar, muy interesante, ¿sí? Es un recetario catálogo de hongos recolectados en una comunidad que se llama El Llanillo Redondo, que está en Las Vigas, Veracruz. ¿Sí? Y bueno, pues tenemos con nosotros a los coautores, parte del equipo de este proyecto tan interesante. Tenemos a Deneb Díaz Cano. Hola. También a Iris Vargas Huesca. Hola. Y a Estrella Chévez. Martín del Campo, mucho gusto. Martín del Campo, ¿eh? Así es. Y también nos acompaña Luis Pacheco Cobos. Hola, saludos. Gracias por invitarnos. ¿Nos escuchamos? Bueno, pues siempre nos ha interesado este tipo de proyectos. El Instituto Veracruzano de la Cultura pues trabaja también lo que es la cultura popular y tradicional, mayormente, la base de nuestra cultura. Y ese tipo de manifestaciones son muy importantes porque eso es lo que nos da la diversidad cultural y la diversidad alimenticia. Está basado en la biodiversidad, me imagino yo, y pues quisiéramos que nos comentaran ustedes acerca de la génesis de este proyecto, acerca de la importancia para la comunidad, el trabajo científico de ustedes. Y bueno, nosotros queremos darle divulgación a este trabajo científico. También quisiéramos que nos hablaran acerca de la importancia de los hongos en la dieta alimentaria y la economía de las comunidades. Asimismo, una parte muy importante, que nos dieran algunas indicaciones sobre los hongos silvestres, los comestibles y los no comestibles. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pues bueno, dejamos la cámara, la pantalla y los micrófonos a los compañeras Deneb Díaz, Vargas, Estrella Chévez, Martín del Campo y a Luis Pacheco Cobos. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo, pues coincido, es un tema interesante, importante y actualmente y a lo largo de toda la historia del alimento es la base de nuestro sustento y del funcionamiento, ¿no?, de nuestros organismos, de nuestro cuerpo. En este caso, tratándose de los hongos, el libro tiene una historia pues bonita e interesante y entre como muchas otras cosas fue producto de la combinación azarosa de una serie de eventos. Y bueno, yo inicié adentrándome en el estudio de los hongos por mi interés en conocer más acerca del comportamiento humano, en particular cómo es que buscamos alimento y qué decisiones tomamos al momento en que queremos ir por ese alimento. Y esto puede ser tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, en bosques templados, como es donde se encuentran bosques lluviosos o más tropicales, como son las selvas. A llegar a la Universidad Veracruzana, después de haber trabajado en Tlaxcala, que también tiene una montaña grande que es la Malinche. Yo, habiendo trabajado con recolectores ahí en Tlaxcala, pues tenía muy presente que en los bosques templados las personas suelen buscar hongos silvestres comestibles. Y me acerqué aquí a las casas las casas comunitarias que tiene la UV
y a través del contacto con Diego Domínguez, que en ese entonces estaba encargado de la Casa del Llanillo. De hecho, es la Brigada Universitaria de Servicio Social la que hay ahí. Fue que pude contactar a la comunidad. Debo reconocer que la idea original fue de hecho de un honguero. Parte de su interés era poder tener a la mano un documento de calidad, con buenas, que pudiera usar para mostrar los hongos que en ocasiones intentaba vender aquí en Jalapa. Esa fue la idea, yo creo que esa fue la semilla, de ahí empezamos a trabajarlo y bueno, el proceso duró quizá un par de años. Tanto Deneb como Iris cursaban en aquel entonces su segundo semestre en la carrera de biología y yo imparto la clase de hongos y líquenes. Y bueno, ahí nos conocimos. Ellas podrán platicar un poquito más desde su perspectiva. Y algo que creo que la pena añadir aquí es que el diseño de este libro lo hizo un estudio artístico, un estudio profesional que se llama Cuatro Ojos. Estoy compartiendo la liga aquí en el chat para que puedan consultar su trabajo, pero ellos fueron quienes nos ayudaron a presentar el libro así, ¿no? Sinceramente, yo no creo que hubiera podido hacer algo así. Nosotros trabajamos en reunir la información, pero ellos han dado otras habilidades y bueno, ahí este es el producto, ¿no? Entonces, eso es parte de la génesis del libro. Hay otros detalles que puedo seguir contando, pero mejor cedo la palabra aquí a mis autoras para que platiquen más sobre el tema. Bueno, como ya me acaba de mencionar usted, el origen del libro se dio por la idea de un honguero de la comunidad que en una de las idas a El Llanillo Redondo nos comentó sobre que sería bueno tener una herramienta para que las personas conocieran más los hongos, porque como ellos venían a Jalapa al mercado a vender, muchas personas no tenían confianza de comprar todos los hongos porque pensaban que ciertas especies podían ser no comestibles. Igual los que iban a la comunidad a comprarle los hongos tenían la misma idea de que habían unas especies que eran no comestibles. Entonces, teniendo ya una herramienta comprobada científicamente, ellos tendrían la seguridad y certeza de que esas especies son comestibles. Y así con esa ayuda ellos podrían mostrarlas a las personas. Entonces, lo que hicimos, comenzamos a ir al Llanillo desde hace más de 4 años. Y en las idas al bosque con los hongueros íbamos platicando con ellos, nos comentaban las recetas que hacían sobre los hongos, todo lo que ha cambiado en el bosque desde hace algunos años, y así fuimos reuniendo poco a poco información. Cuando se dio el momento de realizar el libro, nosotros de los apuntes que llevábamos de nuestra bitácora de campo, fuimos recabando las recetas para escribirlas en el libro. También algunas recetas las fuimos obteniendo a través de acercamientos que hicimos con la comunidad. Algunas veces, aparte de como de los recorridos, los acompañábamos a ellos. Bueno, cabe mencionar que ahí en la comunidad esta actividad de colecta de hongos pues es importante para ellos, ya que algunas familias, pues, bueno, en su mayoría lo usan para la venta y otras familias también lo ocupan, pues, de alimentos, ¿no?
Y bueno, en uno de los acercamientos que hicimos con ellos, fuimos a dar como un curso, ¿verdad? De cultivo de hongos. Ajá. Y ahí ellos nos compartieron las recetas de ciertos hongos. Uh-huh. Bueno, también se realizaban, íbamos varias personas de la universidad. Como solo eran ciertos números hongueros, cada persona se iba con un honguero a realizar una ruta y otras personas nos quedábamos en la comunidad y visitábamos a las familias y hacíamos entrevistas informales donde comenzamos a platicar con ellos de cuántos hongos habían recolectado durante la semana o durante las 2 semanas pasadas. Les preguntábamos también cuál era el guiso preferido para cierta especie de hongo o cuáles eran los guisos que más hacían, los hongos que en esa temporada tenían mayor fructificación. Y así fue como también fuimos obteniendo otras recetas. Lo que normalmente conocemos como hongo, o la mayoría estamos acostumbrados a llamarle hongo, es en sí la fructificación de este. El hongo se encuentra dentro del sustrato en el que crece la fructificación, ya sea sobre la tierra o sobre los troncos de árboles. Es una red de micelio que se encuentra pues, debajo de la tierra o entre los troncos. En este caso, los hongos comestibles se encuentran en una simbiosis con los árboles. Eso quiere decir que el micelio se une con las raíces de los árboles creando las micorrizas y eso se benefician. El hongo mantiene la humedad en la tierra y ayuda a que los árboles sigan viviendo en el bosque y también el árbol le provee nutrientes a los hongos. Así es, este hongo le ayuda digamos que a sobrevivir. Ahí yo creo que depende del hongo, ¿verdad? Porque hay unos hongos que acaban, que sí son plagas, son parásitos. Y bueno, no los queremos sobre las plantas, ¿no? Como las rollas en el café u otros cultivos. Pero estos del bosque sí tienen esta acción simbiosis. Creo que en ese sentido, bueno, me gustaría mencionar que justo, o sea, del tipo a los que se refiere en el catálogo son de estos que son parte que representan la salud del ecosistema, ¿no? De los bosques. Entonces es un bosque que también que está sano, que es un bosque que tiene como sus funciones adecuadas. Y entonces hongos, ¿no? Y creo que algo interesante que, como en esta cuestión de la simbiosis entre cultura y diversidad biológica, es que hay una gran diversidad de hongos silvestres. Por supuesto, no todos son comestibles, ¿no? O sea, justamente parte de la importancia y por lo que surgió este catálogo es que se pueda distinguir, ¿no? Aprender a distinguir y cómo eso se acaba reflejando en una diversidad de formas de preparación, ¿no? Y de cocina, que fue justo como el gran esfuerzo que hicieron las compañeras y todos los chicos que estuvieron de alguna forma u otra involucrados. O sea, cuando ves que hay una asociación entre esa diversidad biológica, muchas diferentes especies de hongos, con además de formas de prepararlo, pues creo que es parte de lo que también fue la idea, ¿no? De por eso es como recetario, catálogo, ¿no? Para que se pudiera como relacionar cuáles son los hongos que están disponibles en el bosque y cómo los puedo preparar, que siempre creo que es de repente parte de lo que la gente quiere saber. Sí, totalmente, ¿no? Y creo que parte de la importancia de estos esfuerzos es que, pues, por muchas razones históricas y económicas y sí, ¿no? Y incluso ecológica, el consumo de este tipo de hongos o de este tipo de productos, pues ha ido disminuyendo, ¿no? Y la gente, pues, a veces no los conoce tanto, ¿no? Sí. Empieza a perderse ese conocimiento
cultural y de hecho de alguna forma u otra pues también puede afectar lo que las relaciones ecológicas, ¿no? que también se establecen alrededor del aprovechamiento de esos hongos. Yo pienso que ahora que estamos tocando este punto sobre la biodiversidad, es cierto lo que hay disponible en nuestro alrededor, o dependiendo del contexto, ¿no? Pero lo que hay disponible en zonas rurales, en los alrededores de las localidades, comunidades, pues es lo que se consume y el conocimiento sobre cómo prepararlo, dónde conseguirlo, en qué época del año está disponible, cómo recuperarlo y qué tanto cortar o qué tanto dejar. Es información y conocimiento que se va compartiendo entre amigos o de generación en generación y es parte de la riqueza tanto biológica como cultural. Creo que cabe mencionar aquí que los hongos son de los organismos más diversos que existen. Después de los artrópodos, los biólogos han alcanzado a identificar que los hongos son de los más diversos que hay. ¿Y por qué comento esto así? Pensando en cómo identificar un hongo que se come de uno que no se come, puede resultar algo complicado de hacer, ¿no? Las guías de hongos comestibles locales son útiles. Hay mucho trabajo que se está desarrollando en México. México tiene una larga tradición de consumo de hongos y, sin embargo, es información que se ha afortunadamente conservado en zonas rurales, pero que no necesariamente se conoce, ¿no? Para el público que no tiene a la mano esos recursos. Y bueno, tanto en zonas templadas, que es donde más se ha trabajado, como en selvas tropicales, en Chiapas y Tlaxcala, Veracruz, algo de Guerrero, Oaxaca, algunos hongos en la península, pero ahí el clima varía bastante. Son zonas que se han trabajado mucho, ¿no? Y yo pienso en esta biodiversidad y platicando con colegas que son especialistas en hongos no comestibles, así como estudiamos los que se comen, también debemos de poner bastante atención en los que no se comen. Platicando con especialistas en hongos no comestibles, durante las pláticas y parte de la discusión o de las cosas que pide es que, bueno, hacer los hongos tan diversos biológicamente, sus fisiologías y los compuestos que contienen son muy variados también, ¿no? Entonces, quizá uno podría pensar que con una prueba química podría resolver y en un momento dado si un hongo comestible es comestible o no, que no tengan esas toxinas y que con esa reacción química no podamos identificar que tampoco son comestibles, ¿no? Y eso lo hace difícil, ¿no? Y hace complejo el identificar qué hongos en algún momento se pueden comer o no. Si acaso alguna precaución que podría yo sugerir o atender es los síntomas, ¿no? Reconocer los síntomas que una persona intoxicada por consumo de hongos puede tener, ¿no? Son generalmente náuseas, o vómitos, dolor de estómago, y si uno puede identificar eso, qué sucede después de haber consumido hongos, puede uno acercarse, ¿no? A un centro de salud y comentar y mostrar qué hongos consumió, porque es necesario atenderlo de manera inmediata. Justo hace poco que estaba yo haciendo una lectura de un libro sobre la historia de la construcción de la identidad de la cocina en México y encontré unos extractos, me llamó la atención que desde el siglo XIX hay reportes, ¿no? De que hay preocupaciones a nivel de las instancias gubernamentales o estatales por una regulación en el consumo y conocer cuáles son los hongos que se pueden consumir y cuáles no. Porque, bueno, justo como mencionaba Luis Pacheco, en los diferentes estados a veces
hay unas diferencias entre un hongo y otro, y esas pequeñas diferencias pueden que representen realmente otras especies, ¿no? Y que puedan, algunas sí ser, que sean comestibles y otras no. O a veces los nombres, o se pueden referirse a la misma especie, pero en las diferentes zonas con el mismo, con diferentes nombres. Eso es realmente algo que ha estado presente desde hace muchos años, ¿no? O sea, siglos, décadas, el poder saber, bueno, cómo conocerlos, cómo identificarlos. Y entonces ahí es donde viene parte del valor de hacer estos esfuerzos también como locales, regiones, porque finalmente el hongo que nosotros vamos a consumir, por ejemplo, aquí las personas en la zona de Jalisco, pues muy probablemente venga de las zonas cercanas de los bosques de las vigas, de perote, ¿no? Y entonces sí es importante como aprender a distinguir que en los hongos, cómo les puedan llamar, aunque sean las mismas especies en Tlaxcala, en la Malinche, como hacía referencia Luis, pues van a ser otros, ¿no? Entonces ahí es parte también como toda la expresión de esta diversidad cultural, ¿no? Que decíamos, cómo un mismo elemento, en este caso a los hongos, pueden verse y entenderse de diferentes formas dependiendo de los lugares, ¿no? Y bueno, respecto a las recetas, algo que a mí siempre me gusta platicar con personas sobre cómo cocinar los hongos, es que en especial con estos que son silvestres, como que aprendes a distinguir las texturas y los sabores, y realmente aprendes a saber que cada hongo se presta para un tipo de guisado o para otro tipo de guisado, ¿no? Hay algunos que son muy suavecitos, siempre cebollita con ajo, otros se prestan más para preparaciones como en caldo, otros realmente son un sustituto muy bueno de carne en guisados. Entonces yo creo que cuando vas entrando a este mundo de los hongos, pues vas conociendo que hay diferentes formas y texturas, y que bueno, es algo muy padre poder como explorarlos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte del que como personas y como grupos en los diferentes lugares donde vivimos ya hongos, pues nos acerquemos a experimentar también y conocer. Y algunos sí tienen un nivel de proteína más alto que otros. Por ejemplo, hay un hongo que se llama, bueno, allá en la comunidad lo conocen como amarillo, y ese es uno de los hongos que presentan como más alto nivel de proteína, incluso más que la carne. De hecho, hay unos estudios en donde los hongos tienen mayor cantidad de proteína que verduras y frutas, ya que las frutas tienen alrededor de como de 9 a 13%, me parece que mencionaba, y los hongos llegan a tener de un 23 a 30 y tantos % de proteína. Ajá, aquí están. Esos son los amarillitos que comentaba. Son como los que tienen un mayor porcentaje de proteína. Y bueno, como mencionaba lo de las texturas, por ejemplo, hay un hongo que le llaman escobeta. Ese lo hacen lo preparan con huevo. Su textura es como de pollo, como ¿no? Pollo. Ajá, es muy blandito. Hasta dice que lo desmenuzan y lo preparan como si fuera pollo. Lo hacen como sustituto. Con huevo. Ajá, es ese. Ese también, que le llaman panza, también tiene una textura, es más fibroso, no es más. Ese también se prepara asado. Bueno, ese se puede preparar de muchas formas por lo mismo de la textura. Lo hacen asado o hervido, algunas veces hasta en caldo, en tamales, en adobo o en quesadillas. Y ese sí uno lo prueba y pensaría que está comiendo pollo. Ajá. Se siente la textura así como si uno masticara carne. Y hay algunos que son más, como tienen mayor cantidad como de agua, ajá, son más como tiernitos, digamos. Por ejemplo, el mantecado, al ponerlos a freír, suelta mucha agua y es muy, muy, muy blandito. A ver, hay otros, un hongo muy importante para la comunidad es que le llaman hongo takechi, o también le llaman hongo perfumado. Ese lo hacen principalmente en tamales.
y representa de mucha importancia, tanto cultural como económica para la comunidad, porque se llega a vender a empresas extranjeras hasta en 1,000 pesos el kilo, llega a costar dependiendo la calidad del hongo, si es fresco, si no está maltratado y el tamaño. También lo preparan en... ¿Aquí está? Bueno, también lo hacen frito, se acompaña con epazote y ajo para darle mayor sabor, como ya había mencionado, en tamales, y también lo hacen a la mexicana. Y ese sí tiene como un saborcito muy fuerte. También la textura es muy como fibrosa, densa. Es más durito. Ajá, la consistencia es más dura y se le logra sentir más sabor. Por lo mismo también le llaman perfumado. De hecho, una honguera nos había comentado que para hacerlos en tamales, lo que hacen primero es picar el hongo y lo ponen en jugo de limón como para que no lleve tanto sabor, y posteriormente ya lo pueden cocinar. Añadiendo a esta parte de los contenidos nutricionales de los hongos, uno importante a recordar es que muchos de ellos contienen antioxidantes, y eso es bastante saludable para las células de nuestro cuerpo porque de alguna forma, o una forma general de decirlo es que ayudan a que envejezcan o alentan el envejecimiento de nuestras células y de sus funciones. Entonces, comer hongos nos va a mantener sanos y jóvenes. Y creo que, bueno, también añadiendo en esta cuestión de los tips de cocina, también es importante que se pueda como compartir y platicar con las personas que están acostumbradas a ellos, porque también justo te pueden desde recomendar una mejor preparación, pero incluso hay algunos hongos que, por ejemplo, es necesario que pasen por un herbólogo para que suelten ciertos compuestos, algunas toxinas, se desecha esa agua y ya que pasó por esa primera cocción, entonces ya lo puede uno consumir. Entonces, si no se comparten este tipo como de datos, pues puede resultar a veces en ligeras intoxicaciones, ¿no? O incluso hay algunos, me podrán recordar bien cuál es el grupo, pero hay algunos hongos que no se recomienda, por ejemplo, su ingesta, combinarla con alcohol, ¿no? Con cerveza y ese tipo de bebidas. Entonces son ese tipo de cosas que por eso también es importante cuando se establece el diálogo con todas estas personas, con los hongueros, con las cocineras, porque aprendemos también ese tipo de situaciones, ¿no? A veces la gente por una experiencia de eso, entonces dice, no, ya, qué miedo, no quiero volver a comer hongo, cuando pues realmente fue una situación especial, a veces dada por ignorancia o lo que sea, ¿no? Que haya sido como resultado en una mal consumo, pero eso no quiere decir que todos los hongos en general representen ni el mismo riesgo, ni el mismo en el naranja. A mí me encanta el tecomate, es de mis favoritos. Sí. También es muy importante que si no conocemos de hongos, no arriesgarnos a ir solos a recolectarlos y llegar a confundir las especies. Es importante siempre ir en compañía de personas que conozcan bien de ellos, ya que hay casos en que hay hongos que son muy parecidos. Por ejemplo, que se muestra, el tecomate, es muy parecido a la manita muscaria. En algunos casos, la manita muscaria, por el sol o el tiempo de maduración, logra tener, bueno, la manita es rojo con manchitas blancas, pero en algunos casos, como dije, con la maduración o el sol, su color baja y se llega a ver en estos tonos naranjas alrededor, y en algunos casos las manchitas se les logran caer un poco. Y si es alguien que no conoce bien sobre hongos o no está en constante relación con ellos, podría lograr confundirlos. Sí, y es un hongo tóxico, la manita muscaria, y el otro, la manita que es tecomate, pues ese sí es comestible.
Bueno, le dan otros usos en la comunidad. Es importante resaltar que lo usan como insecticida. Lo que hacen es cortarlo en pedacitos y ponerlo en áreas para que no haya atrae las moscas. moscas, ¿no? Ajá, atrae las moscas y las mata. O en algunos casos los ponen con leche Ujú. o con azúcar como para atraerlos más y lograr matar las moscas. Y de hecho por eso la llaman tecomate de mosca. Ujú. Y más adelante hay, bueno, en la siguiente página del libro, hay vienen dos hongos que se utilizan como medicinales en la comunidad. El primero es el michoacano. Se utiliza para combatir desórdenes inmunológicos, también se utiliza para desinflamar. Tiene propiedades antimicrobianas, antioxidantes y antitumorales. También, esta es una alternativa para reemplazar a los antibióticos, antimicóticos y antioxidantes. Y el otro le llaman pedo de coyote, lo utilizan para desinfectar y cicatrizar heridas. También se pueden tratar las picaduras de abejas. Lo que utilizan es el polvo, que son las esporas del hongo. Cuando es el que madura. Cuando madura, aprieta uno la bolita y sale como si fuera un gas. Es el polvo que es las esporas que salen del hongo. Sí, y creo que, pues, mencionar que el esfuerzo nada más que mencionar del esfuerzo de este catálogo también fue no solamente pues que fueran hongos comestibles de los muy comunes, como que también hubo un momento de pensar en el diseño, y estos últimos ejemplos que mencionaban Iris y Deneb, pues también fue porque sabemos que existen hongos con otros usos, especialmente medicinales, y que también estaban presentes, ¿no?, en el conocimiento y en lo que la gente compartía. Y entonces, pues por eso también fue como importante en la organización del catálogo pensar, ¿no?, darles un espacio también. Estos otros que no son comestibles, no los vamos a echarnos en un taco, pues sí son importantes tenerlos presentes, ¿no?, como otras opciones que están ahí también en el bosque. Yo creo que es lo que estaba yo viendo aquí ahorita que lo releo. Estas son salidas que hicimos en 2016 y las primeras visitas que hicimos a la comunidad fueron en 2014. Entonces, quizá unos 2 años, por lo menos unos 2 años desde concebir el proyecto, la idea, y aplicarla y dar la información como explicaban Iris y Deneb. Requirió que pusiéramos en marcha diferentes fuentes de información, los datos de diferentes fuentes de información. Unos fueron entrevistas, otros pláticas realizadas durante los recorridos, y ya teniendo reunida la información, lo siguiente fue organizarla y pensar en la estructura del libro. Y para esto pues requerimos varias sesiones de pláticas y de intercambio de ideas, ¿no? Cómo plasmar esta información. Notábamos que había cuestiones que eran generales a varios hongos y otras que eran más particulares, y esto nos fue guiando también, ¿no?, para pensar en las secciones del libro. Y bueno, regresando al punto, sí, más o menos como 2 años, ¿no?
Ujú. más Sí, el tiempo que los diseñadores invirtieron. Ajá, yo quisiera como un poco tal vez en la parte del diseño que como mencionaba al principio, ¿no? La verdad es que sí, nosotros estamos muy contentos, el diseño es un trabajo muy bonito, y que además pues tuvo también como su reto, ¿no? El de cómo compaginar como nuestros intereses y nuestra visión desde la biología y de toda esta cuestión de la recopilación de información, pues con y aproximaciones como científicas, metodologías desde la biología, y también pues como compaginarlo con la visión de los diseñadores, ¿no? El balance de los colores y que si la foto estaba bonita, ¿no? O sea, me acuerdo que también fue como toda una encontrar pues fotos que estuvieran bien y también fue como un gran trabajo, ¿no? O sea, no solamente, entonces hay como diferentes etapas, ¿no? Desde todo lo que fue el esfuerzo de colecta y organización de información, que mucho fue lo que también estuvieron Iris y Demian. Y después, bueno, ya que tenemos toda la información, cómo hacerla en las diferentes secciones y después toda esa información que quedara con imágenes, pues que tuvieran una buena calidad estética, ¿no? Y también ahí, pues el trabajo del equipo de Cuatro Ojos también, pues estuvo muy, muy involucrado y como dice Luis, fueron tardes, largas sesiones en que decían que querían otros hongos, otras fotos, y nosotros con cara de pues hay que esperarnos otro año a que vuelva a haber hongos porque ahorita no hay para ir a fotografiarlos, ¿no? Bueno, piensen en algo, yo me animo a platicar brevemente de algo del hongo y a propósito he estado dejando aquí compartiendo la pantalla este hongo que es la manita muscaria, que cuando pensamos en hongo yo creo que es una de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente, ¿no? Los hongos donde viven los pitufos, que son el clásico hongo con el tallito blanco y su sombrerito rojo con puntitos blancos, ¿no? Dejo aquí muy a propósito para mostrar también que aquí están las mosquitas, ¿no? Le llaman tecomate de mosca o a manita muscaria porque justo las mosquitas se le pegan y aunque les puede hacer daño, ahí están. Entonces, este hongo se me hace muy interesante porque aunque no se come, es, digamos, el recordatorio para mí y para muchos micólogos de que la relación del hombre con estos organismos, con los hongos, es muy, muy antigua. Estos hongos se tienen registros que las personas los usaban ya o los conocían ya desde que estaban migrando los antiguos humanos o sociedades humanas por el norte, ¿no? En Siberia hay registros del uso de estos hongos, ¿no? No necesariamente con fines alimentarios, más ritual el uso, ¿no? Pero los registros fósiles arqueológicos muestran que las personas que venían caminando y cruzaron finalmente por el estrecho de Bering ya traían consigo esporas y estos hongos con ellos. A mí me gusta, además de lo atractivo que es y lo estético que es este hongo, me recuerda que los humanos tenemos una larga historia de interacción con este grupo de organismos, ¿no? Y siendo tan diversos, yo no sé si algún día terminaremos de conocer de cuántas formas se pueden comer o dónde pueden crecer. Entonces, esa es una idea para reflexión. Sí, bueno, yo tal vez para cerrar, creo que de mi parte, pues creo que invitaría a que las personas, la gente, curiosos, curiosas, pues se acerquen, ¿no? A conocer estos hongos que al menos en esta región de Jalapa, en Veracruz, estamos todavía a buen tiempo en época y que también es parte de explorar nuestra cultura, es explorar estos hongos y sus diversas formas y sus diversos sabores y que seguramente quizás no todos les gusten, hay algunos que tienen texturas y sabores más peculiares, pero
yo creo que pueden encontrar también algo interesante, algo muy sabroso con el que puedan complementar también su cultura gastronómica, ¿no? También la cultura alimentaria creo que es algo muy importante que tenemos que buscar de cierta forma mantener, fortalecer, y que ojalá que con este tipo de libros pues sea algo que aliente a la gente a curiosear más sobre los hongos silvestres comestibles. Bueno, yo solo quiero recalcar que los hongos silvestres comestibles son de gran importancia para la comunidad, ya que es parte de su cultura y es un gran apoyo en la economía familiar. Esa es un área, todo lo que es las faldas del cofre de Perote. Existen otras comunidades donde igual son de importancia, pero no tanto como en esta, y que los niños ellos adquieren el conocimiento desde muy pequeños acompañando a sus familiares, ya que sus padres o abuelos transmiten los conocimientos que tienen en la práctica constante y se va dando la transmisión de generación en generación. Sí, bueno, y yo creo que es muy importante también pues acercarse a las comunidades, como mencionaba Iris, apoyar a las comunidades, pues ahorita que es temporada, ¿no?, de los hongos. Y pues a mí me gustó mucho este trabajo porque pues siento que es una bonita herramienta en la que podemos ver las fotos de los hongos que se dan pues aquí a los alrededores, y pues una forma práctica de prepararlos, porque las recetas que están en el libro pues son fáciles de preparar, de que el hongo con epazote, en taco, hervidos, en chilatole, o sea, hay muchas formas de prepararlos y pues no tienen que ser tan complicadas. Y pues sobre todo apoyar a las comunidades, ¿no? Sí, ya que también al apoyar a las personas de la comunidad, ellos son de importancia para que se sigan preservando los bosques, ya que estos, al formar una fuente de alimento y económica, protegen los bosques y ellos mismos están conscientes de que no deben de talarlos porque es Va a bajar la producción. Una relación de hongo-árbol, y al talar los bosques disminuiría la producción de hongos, por lo tanto ellos ya no tendrían el mismo trabajo que tienen durante la temporada. Sí, además que el conocimiento pues ayuda a preservarlo, ¿no?, de generación en generación. O sea, algunas personas nos comentaban que luego los hijos como que ya no querían dedicarse a esto. O sea, como que se va perdiendo el saber de qué hongos son comestibles, qué hongos no, porque es un saber que se va pasando de generación en generación, de que los niños acompañan a las mamás cuando van a la colecta, y pues también es como para ellos atractivo también, porque pues de cierta forma también como que los niños se van haciendo de su dinerito cuando venden los hongos, y pues van adquiriendo este conocimiento, ¿no?, que es muy importante y que pues no debería de perderse porque pues son hongos silvestres. En el caso, uno de los intereses en general que tenemos los biólogos, me parece, es, pues por nuestro amor a la vida y al estudio de la misma, es la conservación y pensar cómo conservar diferentes recursos, dada la pérdida que existe de biodiversidad de la tala o de otras actividades económicas o usos del suelo. Parte de nuestro interés es conservar y encontrar formas de hacerlo. En el caso de los hongos, con los registros que hemos estado tomando y que seguimos procesando y analizando, no nos parece que haya una disminución de la cantidad de hongos que se producen en el bosque. Habría que revisar qué tanta tala hay, ¿no? Porque sí, en más de una ocasión los hongueros o hongueras nos comentan que en ocasiones observan
que en lugares donde antes recolectaban ya no hay árboles, y como comentaban Iris y Deneb, ¿no? Esta asociación es importante y ni la planta ni el hongo por separados de manera aislada pueden sobrevivir. Entonces, eso sí es algo que debemos detectar. El que siga habiendo hongos. Siento que también a nivel nacional hay mucho interés por parte de los micólogos y etnomicólogos en conocer y describir qué hongos existen en nuestro país y documentar cuáles se comen, cuáles no, las historias alrededor de ellos, porque muchos tienen historias y sus nombres pues no son azarosos, ¿no? Por ejemplo, que se llama ojo de venado, ¿por qué se llama así, no? Entonces, todo eso es parte de la cultura y es importante de conservar. Mientras se promueva el consumo de estos hongos y se recolecten y se cuiden las áreas en las que crecen, la perspectiva yo creo que es que va a seguir habiendo hongos, ¿no? Y los vamos a poder seguir comiendo. Para las personas que les interese conseguir una copia, pues por el momento solo tenemos disponible para su descarga electrónica. Es un PDF. Pueden abrir su explorador de internet y teclear de hongo me como un taco, y es muy probable que una de las primeras ligas que les aparezca sea el PDF que yo subí a la página personal dentro de la Universidad Veracruzana, y ahí se puede descargar libremente. Yo también les compartí la liga por aquí en el chat. Obviamente seguimos buscando y tratando de aplicar a diferentes convocatorias para conseguir recursos y tener empresa, porque siempre es más fácil tener, y más tratándose de un recetario, el recetario en la mano en la cocina y abrirlo ahí mismo y usar y reunir los ingredientes con el libro a hoja abierta, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí, totalmente, porque sí, finalmente, o sea, hay los pleurotus, las setas y los champiñones, que son a veces los que estamos más acostumbrados a comer como hongos, esos son cultivados, ¿no? En condiciones controladas, en laboratorios, pero creo que justo lo rico de estos, lo especial, es que vienen de los bosques, y hasta el momento, a pesar de como muchísimos esfuerzos y trabajo desde el área de la biología, ¿no? Todo lo que es el desarrollo biotecnológico, pues no se ha logrado aislar y lograr que estos hongos crezcan independientemente del árbol, ¿no? Por las relaciones que comentaban las compañeras. Entonces creo que sí, o sea, comer estos hongos silvestres comestibles es un acto ecológico también, ¿no? Porque sabemos que porque están los bosques también, ¿no? Y no son una entidad que podamos aislar completamente, como está ocurriendo con muchos de los alimentos, ¿no? Que actualmente sí tenemos, con los que tenemos contacto normalmente. Absorben su alimento, ¿no? Digamos que tienen enzimas, liberan enzimas, los hongos, como decían Iris y Deneb, crecen sobre un sustrato y sus filamentos se internan en ese sustrato. Pueden ser troncos, puede ser el suelo del bosque, puede ser nuestra piel, y lo que hacen es liberar enzimas. Entonces, digamos que sus enzimas digestivas su alimento, lo que hacen es absorberlo. Entonces, lo que haya presente en los suelos o en los troncos donde crezcan es lo que van a contener, y esto sin duda va a tener un efecto en los metabolitos secundarios, en los nutrientes que tengan, en los sabores que tengan, en los colores que tengan. Muy bien, sí. Pues les agradecemos enormemente la presentación tan generosa de este material, porque está disponible para todos en la red, y apreciamos mucho su trabajo y su generosidad de brindarnos su tiempo y su conocimiento y sus experiencias en esa investigación tan interesante y tan importante que cristaliza en este libro que se llama De hongo me como un taco. Provecho.